Abran su Biblia, por favor, al Evangelio según Mateo en el capítulo 22. Evangelio según Mateo en el capítulo 22. Y mientras ustedes abren su Biblia, yo oro una vez más. Padre Celestial, gracias, Señor, te damos por poder estar aquí reunidos en esta mañana. Te damos gracias, Señor, por ese clima tan hermoso que nos has dado. Te damos gracias, Señor, por cómo nos has bendecido en las diferentes actividades que hemos tenido últimamente, el café de mujeres, la cena de matrimonios. Oh, Señor, eres tan maravilloso, tan bueno con nosotros. Gracias, Señor. Y te pedimos que sigas bendiciendo las actividades que se están planeando para que tus hijos puedan convivir los unos con los otros, para que podamos tener comunión contigo en el Espíritu y para que podamos crecer en nuestro conocimiento de ti y en nuestro conocimiento de nuestros hermanos. Así es que, Señor, nos encomendamos a ti en esta mañana para que nos enseñes a través de la palabra lo que tienes para nosotros hoy, en esta temporada tan hermosa, que podamos recibir con una mente abierta, con un corazón dispuesto a las palabras que tienes para nosotros hoy a través de tu siervo, Señor. Que tu siervo mengüe, tú creces, Señor, y que tu Espíritu sea quien nos guíe a toda la verdad de tu palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Y todos decimos, muy bien, es la temporada navideña. Y algo de lo que se habla mucho en la temporada de Navidad es de ¿qué? Paz y amor. Todo es paz y amor durante la temporada navideña, ¿verdad? Se habla mucho, los comerciales, las tiendas, etcétera, todo paz, ¿verdad? En la tierra, buena voluntad a los hombres, etcétera. Todo eso se habla, ¿verdad? Pero la verdad de las cosas es que a menudo, aunque podamos desear esa paz y queramos sentir ese amor por los demás, es difícil. Digo, todas las cosas que andamos haciendo, todas las cosas en las que estamos pensando, todos los familiares con los que vamos a tener que reunirnos, que a veces no queremos reunirnos con ellos, todo lo que se está planeando para la cena, etcétera, 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 a veces como que la paciencia no alcanza, ¿no es cierto? ¿O yo soy el único? No, como que nos cansamos, ¿verdad? Y estás, ok, es Navidad, es el nacimiento, pero y luego el pastor quiere tener servicio el mero día de la Navidad, cuando ahora estamos abriendo los regalos y comiendo chocolate, tomando chocolate y comiendo el menudo y el recalentado y todo eso. Ok, ¿dónde está la paz y el amor? Pues muestren un poco de amor, o sea, sean pacientes, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a hablar del amor. Y es imposible hablar del amor sin visitar, aunque sea así de pasada, el capítulo 13 del libro de Primera de Corintios, ¿no es cierto? Así es que les voy a pedir primero que busquen en su Biblia Primera de Corintios 13. Quiero leer aparte de lo que está escrito en ese capítulo, porque es importante para lo que vamos a ver hoy en el libro de Mateo. Ahí en el capítulo 13 de Primera de Corintios, comenzando con el versículo 1, dice lo siguiente: si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal resonante o címbalo retumbante. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios, y tuviera todo el conocimiento, y si tuviera toda la fe, de tal manera que trasladara los montes, y no tengo amor, nada soy. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y entregara mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es paciente y bondadoso, no es envidioso ni jactancioso, no se envanece, no hace nada impropio, no es egoísta ni se irrita, no es rencoroso, no se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Versículo 8, el amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. Y es que solo conocemos y profetizamos de manera imperfecta, pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. El último versículo, que es el versículo 13 de 1 Corintios 13, dice: y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el más importante de todos es que el amor. Y eso nos lleva a la porción de la Escritura que vamos a ver esta mañana en Mateo capítulo 22. Porque Mateo capítulo 22, los versículos 34 y hasta déjenme salud, hermanos, salud, hasta el 39, hasta el 40, perdón, tienen que ver con el amor. El amor por dos tipos de personas. Primero, el amor por Dios y luego el amor por el prójimo. Entonces, quise comenzar con
capítulo del amor para que veamos lo que se parece o lo que la Biblia dice que es el amor. Porque cualquier cosa que no quede de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice en cuanto a lo que es el amor, no es amor. Tiene que estar de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Y si no está de acuerdo con esa palabra, entonces podemos decir que amamos, podemos decir que sentimos amor, pero el sentir amor no es lo mismo que practicar amor, ¿sí? El amor no es algo que se siente nada más, porque si basáramos el amor en sentimientos, nuestros sentimientos son bastante volubles, ¿no es cierto? Hoy están en perfectas condiciones, en perfecto estado. Mañana nos levantamos del lado equivocado de la cama, nos tropezamos y nos golpeamos el dedo pequeño del pie y los sentimientos cambian inmediatamente, ¿verdad? Y en lugar de palabras de amor y de comprensión y todo, salen maldiciones de nuestra boca. Entonces tenemos que estar conscientes, porque lo que vamos a ver, el amor del cual vamos a hablar aquí es muy importante para nosotros como cristianos. Entonces vamos a comenzar aquí en el capítulo 22 del Evangelio según Mateo, comenzando con el versículo 34. Noten lo que dice. Al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, si se acuerdan, el Señor había estado teniendo una discusión con los saduceos, ¿verdad? Acerca de la resurrección y toda esa cosa, ¿verdad? Entonces, al enterarse los fariseos de que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron alrededor de él. Okay. En la Reina 60 dice que todos se reunieron, pero aquí se nos dice que se reunieron alrededor de él. Entonces quiere decir que ellos estaban escuchando lo que estaba pasando entre el Señor y los saduceos, y cuando vieron que el Señor los calló, que no pudieron argumentar nada, que no pudieron hablar nada en contra de lo que él había dicho en cuanto a la veracidad de la resurrección, entonces los fariseos sienten como que tienen que entrar en acción rápidamente, no dejar que el hierro se enfríe para tratar de hacer tropezar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué hacen todo el grupo de fariseos que lo estaban escuchando? Se reúnen y se ponen alrededor de él. Y luego noten lo que dice el versículo 35. Y uno de ellos, que era intérprete de la ley, para ponerlo a prueba, le preguntó. Quiero que noten aquí en el versículo 35 que era uno de ellos, era fariseo, pero no nada más era fariseo, sino que era ¿qué? Intérprete de la ley también. Ahora, para entender la significancia de esto que estamos viendo aquí, tenemos que ver que es un fariseo. Sí, y pudiéramos citar un montón de versículos bíblicos que hablan acerca de lo que los fariseos hacían, como lo que practicaban, y vamos a ver más de eso en el capítulo 23. Pero hoy vamos a ver la definición de fariseo. Y la definición de fariseo, según el diccionario de la Real Academia Española, es la siguiente: seguidor de una secta judaica que aparentaba rigor y austeridad. Palabra clave ahí es aparentaba, rigor y austeridad, pero eludía los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Entonces, ellos aparentaban que eran rigurosos, aparentaban que eran austeros, especialmente cuando se trataba de todos los actos religiosos que había, ¿verdad? Como el ayuno, como las diferentes fiestas y las diferentes leyes, etc. Ellos aparentaban que eran todo esto, pero eludían los preceptos de la ley y sobre todo su espíritu. Estaban muy dispuestos a imponer la letra de la ley sobre la gente, pero no estaban dispuestos a ver el espíritu de la ley, a escudriñar la ley. ¿Por qué Dios dijo esto? Y lo diría en todas las circunstancias o nada más en ciertas circunstancias. ¿Es así de blanco y negro nuestro Señor o tiene sombras grises? ¿Verdad? Y yo creo que si nos damos a la tarea de estudiar a Dios y conocer a Dios, vemos que Dios en muchas ocasiones Él es bien flexible. Su ley es flexible. Su ley no es tan rígida como nosotros a veces queremos aparentar que es. Porque si Él fuera tan rígido en su ley como nosotros a veces lo hacemos parecer, ¿qué pasaría con cada uno de nosotros? Calle, boca, pare lengua, ¿verdad? Estaríamos, pero sin serios problemas. Entonces, sí, la ley es importante, como vamos a ver, pero es más importante el espíritu de la ley. Y ahí la importancia de estudiar la palabra, ahí la importancia de conocer la palabra. Sí, ahora, eso es un fariseo. Un intérprete, de acuerdo al mismo diccionario, es esto: persona que explica a otras, en lengua que entienden,
lo dicho en otra lengua que les es desconocida. ¿Escucharon eso? Un intérprete entonces es una persona que explica a otras personas de una forma que ellos puedan entender algo que ellos no entienden. Entonces este hombre era fariseo, ley, blanco y negro, ¿sí? Pero austero, ¿sí? Como el Señor les va a decir más adelante, ustedes los fariseos cuando ayunan no se lavan la cara, andan todos lagañosos, andan haciendo alarde ahí de que están ayunando, etc. Hacen alarde de todas sus cosas religiosas, pero se pierden de lo más importante para Dios, que es la misericordia, ¿sí? Entonces ese es el fariseo. El intérprete es la persona que estaba encargada de explicar al pueblo lo que la ley de Dios quería decir, ¿sí? ¿Qué quiso decir el Señor con esta ley? ¿Por qué impuso aquella ley? ¿Esta ley se aplica a esta situación o hay flexibilidad ahí? ¿Sí? Nosotros como cristianos a menudo podemos ser muy inflexibles, ¿no es cierto? Ay Dios, si no está al punto como la palabra dice, no, sabes que es que estás mal, hijo, estás mal. Fíjate bien lo que dice, esto es lo que dice y así se tiene que hacer. Pero si somos honestos nos ponemos a pensar y vemos cuántas veces esa misma ley hemos fallado nosotros y el Señor no nos ha partido con un rayo, ¿no es cierto? El Señor no nos ha castigado como nosotros le decimos a otra gente que los va a castigar si no obedecen esa ley. ¿Por qué? Les voy a decir, no se vayan a ofender, porque somos bien hipócritas, ¿ok? Y noten que dije somos, ¿ok? Para que no crean que, ay, el pastor se cree muy acá porque él es el pastor. No, soy igual que ustedes. Que sí soy igual de hipócrita que ustedes. Espero que no sean muy hipócritas, ¿ok? Todos estamos en la misma situación. Vivimos en este mundo caído, en un cuerpo de carne que está vendido al pecado. Y tenemos que estar constantemente examinándonos y viendo nuestra manera de vivir y tratar de no juzgar, porque somos llamados a juzgar entre lo bueno y lo malo, pero no a condenar. Porque mientras la persona que estamos queriendo condenar está aquí en la tierra y está respirando, puede recibir la gracia y la misericordia y el perdón de Dios. Y una vez que se van de aquí, ya de hecho nosotros ya no sabemos ni qué onda, ¿no es cierto? Lo dejamos en las manos de Dios. Entonces el fariseo aparentaba rigor, austeridad, pero eludía los preceptos de la ley, sobre todo su espíritu. El intérprete, ¿sí?, es la persona que explicaba a otras personas lo que ellos no entendían para que ellos lo pudieran conocer bien. Ahora, se me antoja interesante que esta persona que fue con el Señor era tanto fariseo como intérprete. En Marcos se nos dice que era un escriba. Sí, imagínense esa combinación, fariseo e intérprete. Hay fariseos que porque son intérpretes o se creen intérpretes, quieren imponer la ley de Dios sobre todo el mundo, ¿no es cierto? Y como ellos son fariseos en su manera de pensar y se consideran intérpretes, muy bien pueden decirles a ustedes lo que quieran. ¿Sí? Yo puedo decirles a ustedes lo que yo quiera, puedo interpretar la Biblia como a mí se me dé la gana para que hable lo que yo quiero que ustedes escuchen y hagan, porque de eso va a ser de alguna manera de beneficio para mí, para la iglesia, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero yo les confieso que yo no soy ningún intérprete de la ley. Yo lo único que hago es estudio la palabra, le pido al Señor que me ilumine por medio de su Espíritu, y que las palabras que salgan de mi boca delante de ustedes sean entendibles de tal forma que les hagan querer ir a buscar en la palabra la verdad acerca de este Dios tan maravilloso y lleno de gracia y de misericordia al cual les estoy predicando. Ese es mi anhelo, aquí es mi anhelo, los que nos están viendo en Facebook, es mi anhelo para los que nos ven en YouTube. Sí, que despierte en ellos, en ustedes, el deseo de conocer mejor a este Dios del cual les estoy hablando. Porque yo lo conozco, pero no lo conozco en su totalidad, porque Él es un Dios infinito y yo soy una persona finita. Ahora es interesante que en la versión New King James, en inglés, esta palabra que aquí se traduce intérprete, se traduce como abogado de la ley. Se traduce como abogado de la ley. Y un abogado es una persona que
experta en la ley. Cuando tenemos algún problema legal, vamos con un abogado porque él o ella conoce la ley mejor que nosotros y sabe cómo defendernos si necesitamos esa defensa, ¿no es cierto? Y ahora los abogados a veces como que tienen mala fama, ¿verdad? Porque defienden a gente culpable y la quieren hacer ver como que es inocente, ¿verdad? Pero ese es el trabajo del abogado, no podemos juzgar al abogado. Depende de su ética, depende de su moral, depende de su manera de pensar, y si no tiene ese temor de Dios, va a hacer lo que tenga que hacer para hacer que a su cliente lo dejen libre, sea culpable o no. Ese es su trabajo, por eso se le está pagando. Entonces es interesante que sea fariseo, luego intérprete y abogado experto en la ley. Y ahora de nuevo vemos que todo lo que aquí seguimos en este capítulo 22 y vemos que todo lo que ha estado pasando hasta ahorita, todo lo que se ha estado haciendo es para probar al Señor Jesús. No es para tentarlo a que haga algo malo, a que haga algo fuera de su carácter, es para probarlo. Es como un gigantesco examen a que lo están sometiendo sin que ellos se dieran cuenta que lo que estaban haciendo era haciendo preguntas que lo iban a calificar o no como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que un día va a ser sacrificado por los pecados de la humanidad. Era lo que se hacía con el Cordero Pascual, ¿sí? Cuando alguien llegaba a Jerusalén con su sacrificio, antes de presentar ese sacrificio, los sacerdotes estaban encargados de revisar ese cordero, de estar seguros de que no tenía ninguna mancha, ninguna arruga, ninguna herida, ninguna cicatriz, que era completamente blanco, etcétera, etcétera. Porque esa es la forma que el Señor describió al cordero que se tenía que sacrificar en la Pascua. Entonces, aquí, sin ellos saberlo, están examinando al Señor Jesucristo para comprobar, sin ellos saberlo, acuérdense que dije sin ellos saberlo, para que nosotros, los que estamos estudiando las Escrituras, veamos que Jesucristo pasó todas las pruebas necesarias para poder ser el Cordero que quita el pecado del mundo. Ahora, noten cómo se dirige a él en el versículo 36. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? De nuevo, noten que lo reconoce como maestro. ¿Por qué lo reconocen como maestro? Porque la forma en la que enseña. El pueblo decía que enseñaba con autoridad, no como los fariseos y los escribas. Enseñaba como que sabía de lo que estaba hablando, ¿sí? Enseñaba como que tenía conocimiento de primera mano de todo lo que estaba diciendo. Sí, mis hermanos, esto es importante para nosotros también, porque si queremos nosotros de alguna manera influenciar a la gente, tenemos que saber de primera mano las cosas de las cuales estamos hablando y con las cuales las queremos influenciar, ¿sí? Si ustedes vienen conmigo y me preguntan qué haría yo si me encontraran un tumor en el cerebro o algo, cómo me lo sacaría, yo les iba a decir, ¿saben qué? Lo siento mucho, no tengo nada de experiencia en ese tipo de cosas, así es que vayan con un médico. O mi carro le suena esto cuando lo prendo y suena así como que, ¿verdad? Como que ya está listo para entregar el espíritu o algo, ¿verdad? Y yo les voy a decir, ¿saben qué? Yo no sé nada de carros, no soy mecánico, así es que vayan con un mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Pregúntenme algo de la Biblia. Y si lo sé de primera mano y lo he estudiado, se los voy a decir de volada. Pero si no lo he estudiado y no lo sé de primera mano, les voy a decir, ¿saben qué? Dame una semana para ir a estudiarlo bien y luego te doy la respuesta a ello, ¿verdad? Entonces, le dicen, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Ahora, este recuento también se nos da en Marcos y en Lucas. Y en Marcos capítulo 12 y el versículo 28, Marcos 12, 28, creo que lo van a poner en la pantalla, Marcos 12, 28, ¿sí? ¿No? Sí, ok, en Marcos 12, 28 dice, uno de los escribas, noten que aquí lo llaman escribas, que había estado presente en la discusión entre Jesús y los saduceos, y que vio lo bien que Jesús les había respondido, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Entonces aquí estaba este escriba, sabemos que es un intérprete, sabemos que es un abogado, especialista en la ley, escucha lo que está hablando con los fariseos y cuando escucha la discusión, ve que el Señor tiene material para contestar, tiene sabiduría, tiene conocimiento, le pregunta, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Yo creo que esto es curioso, ¿no creen ustedes? Que envíen a un ser humano experto en la ley a hacer una pregunta acerca de la ley, aquel que le había dado la ley a Moisés.
¿Se dan cuenta de eso? Este es un ser humano supuestamente experto en la ley de Moisés. Y lo envían a hablar y a hacerle una pregunta acerca de esa ley a aquel que había dado la ley. Aquel que había dictado con su propia boca la ley a Moisés. Y se me antoja interesante esto, no había forma en que este hombre lo supiera, pero nosotros que tenemos la Biblia y nosotros que la estudiamos, eso se nos debe hacer muy interesante. ¿Sí? Y se nos debe hacer muy interesante por lo siguiente, porque si nosotros como este escriba tenemos acceso al escritor de la ley, al que por la inspiración del Espíritu canonizó la Biblia, ¿con quién creen ustedes que deberíamos ir primero para tratar de entender lo que nos está tratando de decir el Señor acerca de sí mismo? A Él. Debemos de contar más con el poder del Espíritu Santo que con la habilidad de nuestros pastores. ¿Sí? Debemos de considerar ir a buscar la interpretación de la palabra al poder del Espíritu Santo más que a la habilidad de nuestros pastores. Conozco pastores muy elocuentes, conozco pastores muy instruidos, conozco pastores... Ok. Señor, protégeme, por favor. Que me inspiran. Pero por más que sepan, no puedo confiar 100% en todo lo que me dicen si yo no voy y le digo al Señor, Señor, por el poder de tu Espíritu, abre mi entendimiento. Si esto es verdad, ayúdame a aceptarlo. Si no es verdad, ayúdame a encontrar la verdad. Entonces este hombre tenía acceso a la persona que sabía de lo que la ley se trataba. Ahora noten la pregunta que le hace. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? En Marcos le dice de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? La pregunta implica que hay diferentes niveles de mandamientos, haciendo algunos más importantes que otros, ¿no es cierto? Sí, quiere decir que hay diferentes niveles de mandamientos. Hay mandamientos que es imperativo que se obedezcan, hay mandamientos que sería bueno que obedeciéramos, hay otros mandamientos que en realidad no estamos muy seguros de ello. Y luego hay otros que, pues, bueno, si queremos, y si no, pues... Eso es lo que implica este hombre al hacer esa pregunta. Importante saber esto, los rabinos judíos identificaban 613 preceptos o mandatos en la ley de Moisés. ¿Cuántos mandamientos escribió el Señor con su dedo en las tablas? 10. Todo lo demás eran rituales religiosos y maneras que tenían, cosas que tenían que hacer durante esos ritos y servicios, etcétera, etcétera. Pero mandamientos eran nada más 10. Y esos 10 mandamientos podían aplicarse a todo lo demás que el Señor le había dicho a Moisés que escribiera en el libro de la ley. Pero ellos de alguna manera encontraron 613 preceptos o mandamientos. Ahora, échense este trompo a la uña. Encontraron 248 mandamientos, o sea, son cosas que se deben hacer, ¿ok? ¿Escucharon eso? 248, todos digan 248. 248 mandamientos, cosas que se deben hacer. Y encontraron 365 prohibiciones, cosas que no se deben hacer. O sea que encontraron más cosas que no debemos hacer que cosas que sí debemos hacer. Se oye como libertad eso, cuando hay más leyes en contra de lo que tenemos que hacer que leyes que nos dicen lo que sí debemos hacer. De hecho, de cualquier manera que la pongamos, si el Señor nada más nos dio 10 mandamientos y con esos tenemos problemas, ¿verdad? Porque sí tenemos problemas, debemos admitir que tenemos problemas. Imagínense 613 mandamientos, ¿sí? Entonces, ellos tenían esta división de mandamientos, prohibiciones, cosas que se debían hacer, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, se nos está tratando, estamos viendo aquí que para este hombre había diferentes niveles de mandamientos. Deuteronomio capítulo 32, comenzando con el versículo 34, noten lo que dice ahí. Moisés se presentó ante el pueblo y, junto con Josué, hijo de Nun, les repitió todas las palabras de este cántico. Es un cántico que él canta en los versículos anteriores en este capítulo 32 de Deuteronomio. Versículo 45. Y cuando Moisés terminó de recitar todas estas palabras ante todo Israel, les dijo, noten, entréguense de corazón a cumplir ¿qué? Todas las palabras de esta ley. Entréguense de corazón a cumplir
todas las palabras de esta ley que hoy les he expuesto y vean que sus hijos las cumplan y ocúpense de cumplirlas. Quiere decir que esa era la responsabilidad que ellos tenían como judíos, como seguidores de Jehová. Esa era su ocupación. En medio de todo lo demás que hacían, en sus trabajos, en su familia, en todo lo demás que se desempeñaban, debían ocuparse en cumplir ¿cuántas partes de la ley? ¿Cuántas palabras de la ley? Todas las palabras de la ley. Ahora este es un principio que se transfiere también al Nuevo Testamento, no se me vayan a perder. Esto se transfiere también al Nuevo Testamento porque a menudo decimos es que no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, ¿verdad? Pero el Señor al salvarnos por gracia no nos hace libres para no cumplir con su ley. Pero tenemos que cumplir con su ley en el espíritu que fue dada y no con la letra, porque la letra ¿qué hace? Mata, pero el espíritu vivifica, ¿verdad? Importante. Sí saben. En el Nuevo Testamento, Santiago nos dice esto en Santiago capítulo 2 y el versículo 10. Santiago 2, versículo 10 dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado ¿qué? En todos. Entonces, si queremos someternos a la ley, vamos a estar bien sometidos a la ley. Si cumplimos toda la ley, y vamos a decir nada más los 10 mandamientos. Olvídense de los 613 que los judíos encontraron. Nada más los 10 mandamientos. Si vamos a buscar estar bajo la ley y por nuestro cumplimiento de la ley ganarnos la salvación o ganarnos el favor de Dios, debemos de mantener en mente que si fallamos en tan solo uno, eso nos hace culpables de fallar en ¿cuántos? En todos. ¿Cuántos quieren ser calificados de acuerdo a su cumplimiento de la ley? Levanten la mano, por favor. Ninguno de nosotros queremos hacer eso. Por eso es tan importante la gracia y la misericordia de Dios. Por eso es tan importante la gracia y la misericordia de Dios. Entonces, de acuerdo a lo que leímos ahí, toda la ley es igual de importante y toda ella debía cumplirse y debe cumplirse. Pero noten que el Señor no responde, ¿cómo que cuál es el más grande o más importante de los mandamientos? Una cachetada. Todos son importantes. Dios los dio por alguna razón. El Padre los dio por alguna razón. Jehová se los dio para que los obedecieran. ¿Cómo que cuál es el más importante? ¿Estás loco? ¿Qué te pasa? No iba a decir así, pero más o menos. ¿Qué te pasa? Todos lo son. Todos los mandamientos son. Acuérdense lo que dijo el Señor Jesucristo. Ni una jota ni una tilde. Las jotas y las tildes eran importantes en la ley porque hacían que ciertas letras cambiaran, ciertas palabras cambiaran en su significado. Es que todo era importante de la ley. ¿Sí? Entonces el Señor no le contesta, ¿cómo que cuál es el más grande, el más importante de los mandamientos? Todos lo son. ¿Qué es lo que nosotros contestaríamos si alguien nos preguntara? Si no conociéramos este pasaje y alguien nos preguntara, ok, ¿qué es lo más importante de obedecer de la palabra de Dios? ¿Qué diríamos nosotros? Todo. Todo. Entonces nosotros sabemos más que el Señor Jesucristo. ¿Alguien? No, ¿verdad? Entonces, a la luz de lo que estamos viendo, el decir simplemente todo lo que dice la palabra de Dios se tiene que obedecer, ¿estamos diciendo la verdad? No. Porque qué tal si alguien nos pregunta, oye, ¿qué quiso decir qué quiso decir? Se me fue la onda. Hubo alguien que quería saber algo de la Biblia y usó un método que mucha gente parece ser que usa. Yo no lo he usado personalmente, pero parece ser que mucha gente lo usa, ¿verdad? Quería saber algo, tenía una pregunta y decidió que le iba a preguntar a Dios y oró y dijo, Señor, necesito la respuesta a esta pregunta, si es que quiero que tú me digas a través de tu palabra qué es lo que debo hacer. Si es que voy a abrir la Biblia y en donde ponga el dedo, eso es lo que voy a hacer. Dice que abrió la Biblia y puso el dedo y Judas fue y se ahorcó. Y dijo, no, chale, no creo que esa sea la respuesta correcta. Porque, Señor, por favor, Dios, que no vaya a salir esa otra vez, o que lo voy a hacer otra vez, ¿verdad? Entonces agarra la Biblia y la abre y pone el ¡pum! Lo que vas a hacer, hazlo pronto, salió.
Entonces, todo lo tenemos que hacer así como dice la Biblia. ¿Saben qué, mis hermanos? Lo siento mucho, que siento tener que reventarles esa bombita en la que se han metido y esa respuesta tan así, tan fácil de todo. Porque no es todo. No es todo. ¿Sí? Y si creemos que es todo, entonces estamos en serios problemas, ¿no creen? Estamos en serios problemas. Porque nada más hacemos lo último que escuchamos de la Biblia, lo último que leímos de la Biblia, y si se aplica a nuestra vida o no. Pero hay tantas cosas en la Biblia que dejamos de hacer, o porque no las entendemos, o porque no nos gustan, o porque no van de acuerdo con lo que estamos pensando que se debe hacer. ¿Sí? Entonces, él no le dice eso, todos son importantes. El Señor va a señalar uno de los mandamientos como el más importante de todos los demás. Va a señalar un mandamiento como el más importante de todos los demás. Noten ahí en el versículo 37, Jesús le respondió. La respuesta es: ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Jesús le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Ese es el mandamiento más importante, vamos a ver más adelante. Sí, ese es el mandamiento más importante. Si queremos en realidad saber que estamos bien con Dios, ese es el primer mandamiento que debemos de obedecer. Ese es el primer mandamiento, ese es lo que debe estar en nuestras mentes, es más, el Señor les dijo a los judíos que lo pusieran en sus frentes, que lo pusieran en sus brazos, que lo pusieran en el dintel de su puerta, y los judíos tienen algo que no me acuerdo cómo se llama ahorita, pero tienen un adorno que ponen en sus puertas, en donde tienen precisamente el mandamiento que el Señor les dio en Deuteronomio 6, los versículos 4 y 5. Deuteronomio 6, versículos 4 y 5, en donde el Señor les dice: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor es uno. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Okay? Ese es el primer mandamiento, ¿sí? Entonces, el primer mandamiento y el más grande de todos los mandamientos no es ni siquiera el mandamiento que nosotros esperaríamos que fuera. Sí, tenemos: no cometerás adulterio, no robarás, no matarás, tenemos tantas cosas. Es más, se le pregunta a alguien si ha recibido a Cristo como Señor y Salvador para ser salvo, etcétera, etcétera. ¿De qué voy a ser salvo? No he matado a nadie, no he violado a nadie, nunca he combatido adulterio, nunca he hecho esto. Y se creen como que están listos para enfrentarse con Dios. Pero ¿qué tal si les preguntáramos: ¿amas a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente? Y en algunas versiones, como en el Deuteronomio, se nos dice: y con todas tus fuerzas. ¿Amas a Dios de esa manera? Digo, si yo les preguntara aquí a ustedes: ¿aman a Dios de esa manera? No estoy seguro, pero casi seguro que todos dirían que sí. Y estoy seguro que casi todos dirían que sí, que aman a Dios. Pero diríamos todos que sí, porque basamos el amor ¿en qué? En el sentimiento de amar. Y todos sentimos que amamos a Dios, ¿no es cierto? ¿Quién está bien enojado con Dios ahorita y lo está aborreciendo con todas sus ganas por algo que no le dio, por algo que le hizo pasar? Todos amamos a Dios, ¿por qué? Porque basamos el amor en nuestros sentimientos. Pero ¿qué significa amar a Dios y cómo se demuestra ese amor? Sí, se me antoja interesante que inmediatamente después de que Dios les da este mandamiento de amarlo con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas, con toda su mente, se nos dice en el Nuevo Testamento. Sí, se me antoja interesante que inmediatamente después de decirles que es necesario para ellos amar a Dios de esta manera, agrega, ¿sí?, más adelante en los próximos versículos, cómo se manifiesta ese amor. Y el amor a Dios no se manifiesta con venir a la iglesia, que es importante. No se manifiesta con leer la Biblia, que es muy importante. No se manifiesta con ofrendar, que es importante. No se manifiesta criando a nuestros hijos en los caminos del Señor, que es muy importante. ¿Saben cómo se manifiesta el amor al Señor? La obediencia. Con la obediencia. Porque en Deuteronomio 6, los versículos 6 y 9, que son los que siguen a los que ya leímos, dice: y estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, y se las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas cuando estés en tu casa, y cuando vayas por el camino, y cuando te acuestes, y cuando te levantes.
Las atarás en tu mano como una señal y las pondrás entre tus ojos como frontales y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Versículo 6, de nuevo, estas palabras que hoy te mando cumplir estarán en tu corazón, cumpliendo con su voluntad, cumpliendo con su voluntad. Así es como demostramos el amor a Dios, no diciendo, Señor, ¿cómo te amo? O yo amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, con toda mi mente. Es fácil decirlo. Ahora va a haber quienes van a decir, hay quienes creen que predicar la obediencia a Dios es fariseísmo. No es fariseísmo. ¿Sí? La obediencia a Dios es imperativa, la obediencia a su palabra es imperativa. ¿Sí? Nos ha salvado, pero para que no para que sigamos en nuestra manera de vivir y en nuestro pecado, sino para que ahora sigamos sus caminos y sus preceptos, con su ayuda, porque solo no lo podemos hacer. En Deuteronomio capítulo 11, los versículos 13 a 14 y 15, Deuteronomio 11, 13, 14 y 15, dice, si ustedes obedecen con todo cuidado los mandamientos que hoy les mando cumplir, noten, y si aman al Señor su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, versículo 14, yo enviaré a su tierra la lluvia a su tiempo, tanto la lluvia temprana como la tardía, y ustedes cosecharán su grano, su vino y su aceite. Versículo 15, haré también que en sus campos crezca hierba para sus ganados y comerás y quedarás satisfecho. ¿Por qué? Porque van a obedecer la ley que les dio. Porque van a ser obedientes. Hay bendiciones en la obediencia a Dios. Hay bendiciones en la obediencia a Dios. Nunca se es más libre que cuando se somete uno a los parámetros que Dios ha puesto alrededor de nuestra vida. Porque en Dios podemos disfrutar todas las cosas, porque Dios hizo todo ¿para qué? Para que lo disfrutemos dentro de sus parámetros. Y son tan amplios. Pero nos clavamos nada más como los fariseos en todo aquello que la Biblia nos dice que no debemos hacer. ¿Y cuántos de nosotros sabemos exactamente lo que la Biblia nos dice que no debemos hacer y de todas maneras lo hacemos? Entonces, ¿somos verdaderamente libres? No, somos libres cuando nos sometemos a los parámetros que el Señor ha puesto alrededor de nuestras vidas. Sí, pero como dice en el Salmo 2, el hombre no quiere los lazos que el Señor pone sobre él. No quiere los límites que el Señor pone sobre él. Les he contado esto antes, cuando íbamos a la iglesia de San Diego, el cerco negro que está todo alrededor de la escuela. Cuando mis hijos estaban bien chiquititos, mi hijo tendría como 4 años, mi hija tendría como 1 año, hasta que entraron a la escuela, les decía, adentro de este cerco negro pueden hacer lo que les dé su regalada gana. Imagínense para un niño de 2, 3 años, 4 años, 5 años, el área esa grandísima de alrededor del cerco negro. Aquí pueden hacer lo que quieran, pero no se vayan a salir del cerco negro porque hay peligros allá afuera y no quiero que los vaya a atropellar un carro o algo. Y si salgo y no los veo aquí dentro, van a ver lo que les va a pasar. No por mí, sino por lo que les puede pasar. No, pues andan correteando todo. Antes se sentían bien libres. Alguna vez mi hijo, porque era el que se me perdía. ¿Dónde andabas? Fui con mis amigos aquí a la tienda de enfrente. ¿En dónde te dije que tenías que estar? Aquí. Pues ahora siénteseme aquí en esta banca y no se me mueva hasta que nos vayamos. Mis hermanos, el Señor nos dice, ok, todo esto, todo este parámetro, dentro de ese parámetro puedes hacer lo que te dé tu regalada gana. Pero ¿qué hacemos a menudo? Estamos empujando, pushing the envelope, como decimos en inglés. Estamos empujando, estamos tratando de, a ver, ¿puedo hacer esto y de todas maneras salirme? ¿De todas maneras no hay ningún problema? ¿Puedo decir esto y de todas maneras estoy bien con Dios? Pastor, ¿puedo hacer esta cosa y de todas maneras me voy a ir al cielo? Ok, si tiene que preguntar si puede hacerlo, ¿sabe qué? Mejor no lo haga. Mejor no lo haga. Porque cuando nos dice Pablo en Romanos, todo lo que no es de fe es que es pecado. Es pecado. Entonces, si tiene dudas, no le pregunte al pastor. ¿Para qué lo quiere hacer responsable al pastor de su vida? Por favor, bastantes problemas tengo con mi propia vida. Pero si me quiere preguntar si es bíblico o no, con mucho gusto lo platicamos y lo comentamos.
Sí, entonces la obediencia. Es más, en el Nuevo Testamento, el mismo Señor Jesucristo, en Juan capítulo 14 y el versículo 15, Juan 14, 15, ¿qué dice? Si me aman, ¿qué dice? Obedezcan mis mandamientos. Así de sencillo. Si me aman, obedezcan mis mandamientos. Sométanse. Si en verdad me aman, entonces sométanse. Si van a tener, si hacemos todo lo que se nos habla en 1 Corintios 13, pero no amamos al Señor y por ese amor no nos sometemos a sus mandamientos, ¿de qué nos sirve? Podemos ser las personas más religiosas del mundo, mis hermanos. No fallar ni un solo domingo. Estar aquí y servir y ayudar y hacer todo lo que tenemos. Podemos hacer, ¿saben qué? Pero de nada nos sirve porque no está acompañada de amor por aquel que por amor se entregó por nosotros. ¿Qué es lo que estamos celebrando en estas fechas? ¿No es cierto? Sí. Entonces, si Dios espera que su pueblo cumpla con toda la ley y toda ella es importante, ¿por qué contesta que el mandamiento de amar a Dios es el más importante? ¿Por qué? Si no creen que debió haber dicho todos son igual de importantes, digo, si en realidad debería de haber dicho todos son igual de importantes, ¿cómo que cuál es el más importante? Pues les voy a decir por qué. Les voy a decir por qué. Y ahora ustedes examinen lo que les voy a decir ahorita. ¿Sí? Mastíquenlo, ruméyenlo, mediten en ello, piensen en ello y luego ustedes deciden. ¿Qué les parece? ¿Sí? Ok. Esta es la razón por la que el Señor dijo que este es el mandamiento más importante. Porque para la persona que verdaderamente ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, todos los mandamientos de Dios son importantes. Todos los mandamientos de Dios son importantes. No anda preguntando si puedo hacer esto y de todas maneras irme al cielo. No anda preguntando si puedo probar aquello y Dios no se va a ofender. No anda preguntando, como cristiano, ¿puedo hacer? No anda preguntando. Ve los mandamientos del Señor, escudriña las Escrituras en cuanto a lo que esos mandamientos son, el espíritu de esos mandamientos son, y los aplica a su vida. ¿Por qué? Porque no quiere ofender a Dios. Ni siquiera por temor a ser castigado. ¿Sí? Que sí vamos a ser disciplinados a propósito si los desobedecemos. Pero por amor a Dios, considera que todos los mandamientos de Dios son importantes por pequeños que estos parecieran. Y no desecha ninguno de ellos. Ni dice que alguno de esos mandamientos es demasiado difícil para mí, porque ¿quién puede obedecer eso? Aquel que confía en que Dios le va a dar su Espíritu Santo y a través del poder de ese Espíritu va a poder ser obediente. Pero si se doblan las manos antes de, no, eso nadie lo puede. Cuando se predica acerca de 1 Corintios 13, pero ese es el amor de Dios, ¿verdad? No es el amor que uno debe tener por los demás, ¿verdad? No, es el amor que uno debe tener por los demás, pero todo lo soporta sí, todo lo cree sí, todo lo espera sí. En todas circunstancias, eso es lo que dice. No sé, pastor, creo que usted está equivocado ahí. Va a tener que hablar con algún psicólogo o algo, porque te me hace que está medio tocacanga. Eso es lo que dice, yo no más les puedo decir lo que dice. Y luego hablamos de las circunstancias, ¿sí? Versículo 38 le dice, el Señor Jesucristo hablando todavía, es el primero y más importante mandamiento. Versículo 39, y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ok, entonces, el primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, etcétera, etcétera. Y el segundo, no el segundo en importancia, ¿ok? No está diciendo que este es menos importante. Simplemente está dándole un orden a los dos mandamientos en cuanto a primero y segundo, pero no está diciendo que es menor en importancia. Es muy importante esto. El segundo es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y la pregunta a menudo es, ¿pero quién es mi prójimo? Su prójimo es toda persona en este mundo con el que usted tenga contacto. Cristiano, no cristiano, familiar, no familiar, compañero, no compañero, etc. Toda persona con la que usted tenga contacto es su prójimo. ¿Sí? Entonces, el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Levítico 19 y 18 dice, Levítico capítulo 19, versículo 18 dice, no te vengues ni guardes rencor contra los hijos de tu pueblo. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Ahora, algo importante acerca de este mandamiento de Levítico 19 y 18 no está haciendo un llamado a amarse uno mismo primero para saber cómo amar a los demás. ¿Ok? Entonces, ¿sabes qué? Ve y aprende a amarte tú mismo y luego vas a poder saber cómo amar a los demás. No es esto lo que está diciendo. No es esto lo que está diciendo. Lo que implica aquí es que la gente naturalmente, nosotros naturalmente nos amamos a nosotros mismos. Nos amamos, ya sabemos amarnos a nosotros mismos. Lo hemos platicado antes, nos cuidamos. Nos peinamos, nos bañamos, nos alimentamos. Si nos enfermamos, nos quedamos en casa y nos cubrimos con cobijas y prendemos la televisión y ni siquiera la vemos porque estamos tan enfermos, pero ahí está prendida y la estamos viendo. Y nos amamos, nos cuidamos, ¿verdad? Últimamente se ha usado mucho el me time. ¿No han escuchado hablar del me time? Todos necesitamos me time, ¿verdad? Tiempo para mí. Tiempo para mí. Necesito tiempo para mí. Sí, necesito tiempo. Tengo que tener un tiempo para mí, ¿verdad? Tengo que tener un tiempo para el yo. Entonces este mandamiento no está diciendo aquí que tengamos que aprender a amar a nosotros mismos. Implica que ya no sabemos amar a nosotros mismos y que así como nos amamos nosotros mismos y a menudo podemos ser muy egocéntricos, precisamente porque nos amamos nosotros mismos, debemos de la misma manera en la que nos amamos nosotros mismos, amar a nuestro prójimo. ¿Te acuerdas quién es nuestro prójimo? Todos. De hecho, en Efesios 5:29, Pablo dice, nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Nadie ha odiado jamás su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida. Entonces, el Señor está diciendo aquí que así como cuidamos nuestro propio cuerpo y lo sustentamos porque lo amamos y no lo odiamos, así también debemos hacer con nuestro prójimo. Ahora, inclusive el que tiene algún problema de alcohólico y adicción, alcoholismo, adicción y todo eso, mucha gente dice es que se odia, por eso se está tratando de matar a sí mismo. La verdad es que no se, y me voy a meter en problemas, yo sé, la verdad es que no se odian, porque si en verdad se quieren matar a sí mismos, ¿qué tienen que hacer? Dejar de usar y el cuerpo va a empezar a... Sí, ¿no es cierto? Pero cuando empieza el cuerpo, ¿qué hacen? ¡Pum! Piquete, ¡pum! La pastilla, ¡zas! La caguama. I'm sorry. La dona rellena de Nutella. Porque se odian o se quieren demasiado. Porque nos queremos demasiado, ¿no es cierto? Me subí a la báscula hace un par de días y aumenté, toda la comedera que hay ahorita, aumenté como 2 libras y media. Y, y tengo una cita con el doctor el 12 de enero. Y ya me puse bueno, me voy a poner. Es que para que no me vaya a dar una regaña. Tengo 3 años sin verlo, el camarada, y luego voy a llegar y... Nos amamos, mis hermanos, nos amamos. Nos amamos demasiado como para dejarnos que nos pase algo. No, miren, no estoy hablando en contra de los... Hay enfermedades mentales, hay problemas psicológicos, todo eso existe, ¿sí? Pero el problema del hombre no es que no se ame a sí mismo, es que se ama demasiado. Y cuando digo hombre, no estoy hablando de hombres, ¿verdad? Estoy hablando de la humanidad. El problema del hombre no es que no se ame a sí mismo, es que se ama demasiado. Sí, se ama demasiado, tanto que se pone a sí mismo antes que a Dios. Y puede con una cara así bien religiosa decir, yo amo a Dios con todas mis fuerzas, con todo mi corazón, con toda mi alma. Y ni siquiera la cara, wow, este camarada está intenso con el amor a Dios.
El Señor está diciendo entonces que así como cuidamos nuestro propio cuerpo y nos sustentamos porque lo amamos y no lo odiamos, así también debemos hacer con nuestro prójimo. Así también debemos hacer con nuestro prójimo. Mi hermano, mi hermana no me tiene que decir, pero pastor, a veces es difícil. Créame, tengo muchos prójimos que andan manejando ahorita que no saben lo que están haciendo. Y me es difícil amarlos. Pero tengo que. ¿Y saben la forma en la que yo lo hago? Cuando alguien, Señor, protégelo, guárdalo, cuídalo, a lo mejor trae problemas en casa, tiene problemas con su esposa, tiene alguien enfermo, no anda pensando bien. Y así es como volteo mi corazón. Le estaba platicando con Karina hace rato que esta última semana me estaba examinando yo y miraba cosas y escuchaba cosas y noté que había cierta raíz de amargura en mi corazón hacia algunas cosas y hacia algunas personas y, Señor, perdóname, cambia esta. Todos nos pasa. No hay ninguna tentación, no hay ningún pecado que no le sea común a todos. Y aunque a menudo queramos decir, yo nunca, o yo siempre, ¿saben que esas dos palabras deben desaparecer de nuestro vocabulario? Porque no es cierto que nunca y no es cierto que siempre. Porque hay veces en los que sí y hay veces en los que no. ¿Sí? Entonces, debemos de amar a nuestro prójimo. Pablo les escribe a los Gálatas en Gálatas capítulo 5, los versículos 13 y 14. Hermanos, ustedes han sido llamados ¿a qué? A libertad. Solo que no usen la libertad como pretexto para pecar, más bien sírvanse los unos a los otros. ¿Por qué? Por amor, porque toda la ley se cumple en esta sola palabra que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Espérate, Pablo, ¿toda la ley? ¿Y qué pasó con amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón? Que esa no es. No, si amas a tu prójimo, lo estás amando porque Dios te dijo que lo amaras. Y entonces estás por tu obediencia demostrándole tu amor a Dios. Y el producto de ese amor a Dios está produciendo amor por tu prójimo también. ¿Se dan cuenta? Todo va agarrado de la mano. No puede, a veces lo que se trata de hacer es compartimentalizar las cosas y separarlo. No, se tiene que tomar todo para poder entender. A los romanos, Pablo les escribe en Romanos capítulo 13, los versículos 8 al 10, Romanos 13, 8 al 10. No tengan deudas con nadie, aparte de la deuda de ¿qué? De amarse unos a otros. O sea, nos debemos el amor los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Usted le debe ese amor a su cónyuge, le debe ese amor a su hermano en Cristo, le debe ese amor a su familia. Es una deuda que tenemos, no con ellos, con Dios, por lo que Él hizo por nosotros, por amor precisamente. ¿Sí? Entonces no tengan deudas con nadie aparte de la deuda de amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Versículo 9, los mandamientos: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento se resume en esta sentencia: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Estamos en la temporada de la paz y el amor, mis hermanos. Llevemos la paz y el amor de Cristo a donde quiera que vayamos, aunque no estemos de acuerdo con ellos. Aunque ellos sean completamente lo opuesto a nosotros, no vayamos con la espada desenvainada para cortar cabezas en cuanto no estén de acuerdo con nosotros. Vayamos con el amor de Cristo, ¿sí? A mostrarles ese amor. Versículo 10 de Romanos 13 dice: el amor no hace daño ¿a quién? De nadie. De modo que el amor es el cumplimiento de la ley. El amor a Dios y por ende el amor del uno al otro. Ahora, si esta es la forma en la que debemos amar al prójimo, que el prójimo es ¿quién? Todos. Imagínense cómo debemos o cómo nos llama el Señor a amar a nuestros hermanos en la fe. Esto es para todos. Este amor, ama a tu prójimo como a ti mismo, es para todos. Pero hay algo especial para el hermano en la fe. Porque en Gálatas capítulo 6, los versículos 9 y 10, Pablo les dice a los Gálatas y por medio de la carta a ellos nos dice a nosotros: no nos cansemos. ¿No nos qué? Digan, no nos cansemos.
No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo cosecharemos si no nos desanimamos. ¿Hay alguien desanimado aquí? Porque ha estado dando y dando y dando y dando y no ha estado recibiendo nada a cambio. ¿Sí? No se desanime, no se desanime. Siga haciendo el bien porque a su tiempo se va a cosechar. Versículo 10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien. ¿A quiénes? A todos y mayormente a los de la familia de la fe. ¿Ok? Importantísimo. El apóstol Juan escribe en Primera de Juan, capítulo 4, versículos 20 y 21. Si alguno dice, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, ¿qué es? Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no? ¿Se dan cuenta la forma en la que la palabra simplemente descubre nuestros corazones? Así como que nos abre el pecho y nos hace que veamos exactamente lo que somos, ¿verdad? Y sin embargo, a pesar de todo ello, podemos contar con la gracia y la misericordia de Dios en Cristo Jesús. Somos del mundo los más bendecidos por haber puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo. Porque si la palabra en realidad es un espejo en el cual nos estamos viendo en ella tal y como somos, y podemos estar seguros de que aún así como somos, Dios nos acepta en Cristo incondicionalmente. A eso vino este pequeño bebé que vamos a celebrar la semana que entra. A eso vino. ¿Sí? Entonces le sigue diciendo ahí en el versículo 21, nosotros recibimos de él este mandamiento: el que ama a Dios, que ame también a su hermano. Y luego noten lo que el Señor le dice finalmente acerca de esto en el versículo 40 a este fariseo, intérprete de la ley, escriba, le dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. ¿De qué? De estos dos mandamientos. No es uno de los dos, es que los dos. Y si obedecemos los dos, estamos bien delante de Dios. Porque si amamos a Dios, vamos a amar a los demás. Perfectamente. Oh, no. Si creen que van a salir de aquí con un corazón lleno de amor por todo el mundo. Y ahorita me voy a reconciliar con mi amigo, ahorita me voy a reconciliar con mi cónyuge, ahorita me voy a reconciliar. No, en cuanto salga de aquí, Satanás le va a presentar algo, pero si de volada, para que no practique lo que se está diciendo. Pero tiene que luchar, porque con el amor, con la gracia y con el Espíritu de Dios lo puede hacer. Entonces el Señor le dice, de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Toda la ley. Ok, pastor, entonces me está diciendo que no tengo para qué estudiar, ni escudriñar, ni descubrir toda la ley. No, para nada. Si ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con toda su mente y con todas sus fuerzas, y si ama a su prójimo como a sí mismo, no tiene nada de qué preocuparse. Nada. ¿Sí? Nada. La cosa es hacerlo. Ahora, en el recuento de Marcos, me gusta cómo termina esta conversación. Porque noten, en Marcos capítulo 12, que es en donde se recuenta este mismo suceso, Marcos capítulo 12, los versículos 32 y 34, una vez que el Señor le contesta todo a este escriba, el escriba le dijo, Marcos 2, 32, sí, el escriba le dijo, bien, maestro, hablas con la verdad cuando dices que Dios es uno y que no hay otro Dios fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Se fijan cómo separa la ley de los holocaustos y sacrificios? Porque todos los otros mandamientos y cosas que los fariseos inventaron y sacaron, todo tenía que ver con holocaustos y sacrificios y cómo presentarlos y cuándo presentarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no eran los mandamientos de Dios, eran puras cosas que ellos les habían agregado a la ley. Pero aquí les dice, tienes razón, maestro, has contestado bien. Porque el amar a Dios de esta manera, amar al prójimo como a uno mismo, es más importante que todo. Nosotros diríamos que todos los actos religiosos que pudiéramos hacer. Versículo 34, noten, al verlo Jesús responder de esta manera tan sabia, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevía ya a preguntarle nada.
¿Se fijaron lo que le dijo Jesús a este escriba? No estás lejos del reino de Dios. Este escriba lo había entendido. En su cerebro había quedado claro, pero no en su corazón. Hay quienes me están escuchando hoy, aquí, en línea, me van a escuchar en YouTube, están entendiendo claramente lo que les estoy diciendo. Están entendiendo claramente lo que la palabra de Dios dice. Ahora el problema es pasarlo de aquí a acá. Porque solamente cuando la palabra de Dios pasa de ser conocimiento únicamente y entra en el corazón, que entonces se puede poner en práctica. Y mientras no se ponga en práctica, yo no dudo de su amor mi hermano, que déjeme hermana, yo no dudo de su amor por Dios. No dudo que sienta ese amor, no lo dudo. Nada más le pido una cosa, practique ese amor también. Sí, a este hombre el Señor le dice, no estás lejos del reino de Dios, pero no estás dentro tampoco. Te falta un poquitito. Qué triste, ¿no creen? No estás lejos del reino de Dios, pero aún no estás ahí. ¿Pero por qué? Este hombre sin duda hubiera podido pasar una prueba de teología, una prueba de Biblia, una prueba de la ley, pero el tener el conocimiento en la cabeza no quiere decir de nuevo que se tenga en el corazón. Y mi oración hoy, mientras el grupo de alabanza pasa al frente, mi oración hoy es que lo que el Señor le dijo a este hombre no sea cierto en ninguno de nosotros aquí esta mañana. Y si lo es, les ruego, no se queden a la puerta. No se queden a la puerta. No busquen escuchar las palabras, está cerca del reino de Dios. Busquen escuchar las palabras, bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Queremos en realidad obedecer los mandamientos de Dios? No nos clavemos en todos los, esto debes hacerlo así y esto no debes hacerlo nunca. Pensemos en amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, y a nuestro prójimo como nos amamos nosotros mismos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra una vez más, Señor. Oh Dios, siempre que la escudriñamos, siempre que la estudiamos juntos, oh Dios, por el poder de tu Espíritu, tú traes ciertas cosas a nuestro conocimiento que quizás no nos habíamos dado cuenta de ello, y que quizás hemos estado luchando con ellas por algún tiempo, pero no hemos querido someterlas a ti y a tu palabra. Señor, en esta mañana yo te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas aquí presentes, Señor, que por el poder de tu Espíritu tú des sentido a las palabras que se han dicho hoy, y que, Señor, no porque yo las haya dicho, sino porque claramente las leemos en tu palabra, cada uno de nosotros podamos pedir, oh Dios, en el nombre de Jesús, que por el poder de tu Espíritu nos ayudes a ser obedientes a tus mandamientos. Nos has dado 2 mandamientos para cumplir, dentro de los cuales están envueltos todos los demás mandamientos que hay en tu palabra. Sea que tú los hayas dictado, sea que el hombre los haya puesto ahí, Señor, en estos 2 mandamientos se resume todo lo que son los profetas y la ley. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. Señor, tu palabra nos dice que eso fue precisamente lo que viniste a enseñarnos. Enseñarnos a amar, enseñarnos a ser compasivos, enseñarnos a ser misericordiosos. Ayúdanos, Dios. Te necesitamos tanto, Señor. Te necesitamos tanto. Bendice a tu pueblo, Dios, con este conocimiento hoy. Pero que no se quede nada más en conocimiento en el cerebro, en la cabeza, sino que por el poder de tu Espíritu pueda ser transferido al corazón
Y especialmente en este tiempo, oh Dios, en los que hablamos tanto acerca de tu amor, que podamos manifestar ese amor a un mundo que tanto lo necesita. En el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y todos decimos...